cuyo tema es el estudio de la Biblia en conjunto. Bueno, entender la Biblia en conjunto es muy importante para el estudiante sincero y serio de la palabra de Dios, porque estamos hablando del panorama general de la Escritura. Es bueno entonces mirar las cosas desde un punto de vista panorámico que nos ayudan a divisar algunos detalles que solamente cuando estamos bien de cerca podremos conocerlos más profundamente. Ahora bien, la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de la voluntad de Dios al ser humano. De ello se sigue entonces o se saca como conclusión que deberíamos conocer esta revelación y hacer caso de su mensaje. Muchas personas conocen y saben, aprenden la palabra de Dios, saben y entienden también lo que Dios quiere para ellos y espera de ellos, pero hay una dificultad entre el conocimiento y la acción. O sea que sabiendo que deben hacer algo, no lo hacen a pesar de su conocimiento. Ahora, hacer caso significa obedecer lo que enseña la palabra de Dios. El conocimiento requiere tiene varios aspectos que deberíamos tener en cuenta. El primero debe ser un estudio sincero y debe ser fiel. Sincero es que debemos tener una actitud correcta hacia el estudio de la palabra, en donde nos encontramos lo suficientemente motivados y atraídos para ver la palabra de Dios desde el punto de vista de Dios. Es muy difícil entender, comprender y aceptar la palabra de Dios si simplemente vamos con una visión filosófica o con un objetivo meramente humano. Por eso hablamos de que este estudio debe ser sincero, también debe ser fiel. Quiere decir que debe ir ceñido a la palabra, a lo que ella nos quiere decir, no a lo que nosotros queremos entender de ella. El siguiente concepto que podríamos manejar aquí es paciente. Es un estudio paciente y constante. El uno de paciente es aprender a esperar el fruto que requerimos de ella. Y constante porque solamente si permanecemos en el estudio de la palabra, podremos entonces capturar el suficiente conocimiento y adquirir la suficiente convicción para de esta forma hacer lo que sea concerniente conforme al mandamiento de la Escritura. Es a este tema que vamos a dedicarnos en este capítulo, con el propósito de poder sugerir métodos que sean aptos para familiarizarnos más con las Sagradas Escrituras. Es necesario que entremos en una comunión permanente con la palabra de Dios y que esto nos lleve a tener esa familiaridad de respuesta sincera hacia ella y lo que ella hace por nosotros. El valor de un conocimiento adecuado de la Biblia es evidente. Hay provecho intelectual en su formación e instrucción. También hay un beneficio moral en su guía y advertencias. Y podemos sacar un provecho espiritual en su parte o en su verdad doctrinal y práctica. De hecho, vemos entonces tres áreas del ser humano que pueden ser afectadas directamente por el estudio de la palabra de Dios. La primera, la mente, el intelecto. El segundo, su forma de sentir y su estado emocional al momento de relacionarse con Dios y con las personas. Y la tercera, un provecho espiritual, cuando por medio de la palabra él desarrolla una relación personal con Dios, con su Creador, y crece en su parte espiritual y en su dinámica de comunión con la iglesia y con los hermanos en la fe. Necesitamos estar entonces equipados por las Sagradas Escrituras, también para poder contrarrestar los excesos sacerdotales y los defectos racionalistas. ¿Por qué hablamos de excesos sacerdotales y excesos también o defectos racionalistas? El primero porque un exceso sacerdotal tiene que ver directamente con el misticismo o la religiosidad con la que se aborda la palabra de Dios. A veces queremos subir tanto nuestra espiritualidad que nos volvemos más bien místicos antes que prácticos y objetivos en el estudio de la palabra. Y el defecto racionalista es cuando nos volvemos tan encasillados en la razón, en el entender, en el conocer, que perdemos esa parte de comunión con Dios y esa parte espiritual en
en la aceptación por fe de la Escritura y en el desarrollo dinámico de cada una de sus verdades en nuestra vida. En su revelación de gracia y verdad obtenemos la seguridad de la salvación y de ella derivamos fuerza para el servicio. Si enfocamos entonces desde un punto de vista claro el estudio de la palabra de Dios, podemos obtener esa seguridad de la obra de Cristo por nosotros, pero esa misma seguridad nos va a generar un potencial, una fuerza que nos ayuda a servir eficaz y prontamente en el ministerio en el cual el Señor nos ha establecido. El conocimiento además presupone mucho más que leer. Hay personas que creen equivocadamente que con el solo hecho de leer y estar informados ya saben. Una cosa es tener la información y otra cosa es conocer la información. Para esto se requiere estudiar, y no solamente el estudio, sino una aplicación auténtica de la mente, una dedicación de nuestra mente, de nuestro corazón y de la conciencia a la sustancia y enseñanzas de la Sagrada Escritura. Deberíamos entonces comprender la necesidad e importancia de un conocimiento tan detallado a conciencia de las Escrituras. Cuando hablamos entonces de importancia de un conocimiento detallado y consciente, es que no podemos desarrollar un estudio si no tenemos toda nuestra firmeza y nuestra mente dispuesta a mirar la palabra de Dios objetivamente y buscar lo que Dios quiere para nosotros. Por esto se vuelve un obstáculo muy grande cuando yo llego a abrir la Escritura lleno de condiciones y de prejuicios acerca de ella. Debemos dejar a un lado nuestra parte cultural, nuestra formación intelectual, e ir con una mente abierta y dispuesta a aprender. Es allí donde el Señor empieza a labrar en nuestro corazón los principios fundamentales de su palabra que nos van a ayudar a tener una vida práctica y correcta. Ahora, es mucho más fácil leer libros sobre la Biblia y requiere mucho menos tiempo y esfuerzo mental. Es por eso que el ejercicio mental es interesante y se puede desarrollar desde un estudio autodisciplinado de la palabra de Dios. Es muy fácil leer algunos libros, algunos textos, le parecen a uno muy bonitos, muy hermosos, historias acerca de la Biblia, pero resulta que no es tan provechoso, porque nuestra mente se apereza. A veces la mente y la parte cognitiva del ser humano se vuelve como un músculo. Cuando un músculo está permanentemente en reposo, entonces pierde su capacidad, su elasticidad, su fuerza, su dinámica para ejecutar alguna acción. Mentalmente también somos lo mismo. Cuando no nos dedicamos constantemente al estudio, a la parte analítica, a la parte investigativa de la palabra de Dios, entonces incurrimos en una pereza mental e intelectual y cualquier esfuerzo para pensar se nos vuelve cansón, aburridor e incluso nos parece tedioso y no le dedicamos la suficiente fuerza y no tenemos la suficiente motivación para hacer un estudio serio de la palabra de Dios. Por eso es necesario que nuestro deber esencial para hacer provechoso el estudio es la dedicación constante y permanencia en el estudio de la palabra de Dios. En estos capítulos vamos a seguir o a sugerir más bien ciertos métodos de estudio, empezando con un repaso general de la Biblia en conjunto y luego haciéndolo por secciones y al final por porciones. Quiere decir esto que vamos a ir desde un punto de vista macro, en donde vamos a mirar todo el panorama, pero luego vamos a ir dividiendo ese panorama en secciones más pequeñas, hasta que llegamos a versículos y palabras. De esta manera será posible que consigamos una idea de la plenitud y de la variedad del estudio de la Biblia y de la gran satisfacción de mirar la palabra de Dios desde diferentes puntos de vista. ¿Por qué es necesario observar la palabra de Dios desde diferentes puntos de vista? Porque si yo hago un ejemplo y pongo mi mano sobre ahí la pantalla, usted puede dar un concepto acerca de mi mano y puede decir, bueno, tiene 5 dedos, pero usted no conoce la otra parte de mi mano.
y la otra parte no la conoce porque no tiene un punto de vista claro acerca de ella. Pero si yo giro mi mano y usted puede ver ahora el anverso de ella, entonces puede encontrar otros elementos que antes no conocía. Sigue siendo la misma mano, sigue teniendo los mismos 5 dedos, pero ahora usted observa las uñas, y si mirara más detalladamente encontraría algunas cicatrices y algunas huellas y cosas específicas. Es por eso que debemos mirar la palabra de Dios desde diferentes aspectos o puntos de vista que nos van a generar conceptos más claros y reales sobre lo que Dios espera de nosotros. Cosas a tener en cuenta para poder mirar, o puntos de vista para poder tener en cuenta y analizar de una forma más eficaz la Escritura. El primero, debemos entender que la Biblia es variada. Hay variedad en la Biblia. Pensemos en la variedad del contenido. ¿Por qué variedad? Porque tiene variedad en su historia. La historia bíblica ha sido establecida en muchas partes, en diferentes lugares de la historia de la humanidad. Va desde la creación del hombre hasta Apocalipsis, cuando está Juan en Patmos y ha sido revelada para él los últimos días del hombre sobre la tierra. Entonces tiene una historia muy amplia en la línea dinámica del tiempo. Su teología, el conocimiento de Dios, cómo Dios se da a conocer al hombre y cómo el hombre aprende a tener un concepto claro del Dios que adora desde el punto de vista divino. Entonces es el conocimiento de Dios. Su filosofía, ese es otro punto de vista, es la filosofía o el estilo de vida del hombre que ha entregado su corazón a Dios. Su poesía, hay formas gramaticales y fonéticas que denotan una riqueza poética y una terminología muy especial que nos ayuda a enamorarnos y a ver esa parte emotiva de Dios y nos enseña a conocerle más. Sus consejos que no solamente son teóricos, sino que aplicados en la vida práctica nos llevan a vivir una vida santa y agradable a Dios en el centro de su voluntad, y que entendemos esa voluntad para nosotros también es agradable y produce gozo en nuestro corazón. Sus aspiraciones, hacia dónde espera que nosotros lleguemos. Sus predicciones, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que está por suceder. Debemos considerar también otra variedad, ¿no? La variedad de autores. Hay profetas, hay sacerdotes, hay reyes, hay cronistas, hay apóstoles, hay evangelistas. Notemos también la variedad de circunstancias. Hay diferencias grandes entre los diferentes tiempos. De Moisés a Juan siempre se vivieron diferencias grandes. De lugares, de países, de propósitos. Hay también una gran variedad de destinos. Tenemos 66 libros escritos por lo menos por 38 personas diferentes, cubriendo un periodo de tiempo de 16 siglos. Es interesante entonces ver cómo esa gran variedad nos enriquece de una forma intelectual, moral y espiritual cada aspecto de nuestra vida. Por eso deberíamos hacer un uso de la Biblia como un libro. Por necesidad tiende a hacernos olvidar que no es solo un libro. Cuando lo tenemos así empastado decimos, bueno, ese es un libro, pero se nos olvida realmente que no es un libro sino una biblioteca. Está compuesta de varios libros y cada uno de ellos tiene un tema específico y una razón de estar ahí. Por eso le llamamos la palabra de Dios o la biblioteca, una biblioteca divina. ¿Por qué biblioteca divina? Porque está la voluntad de Dios regida desde el principio hasta el fin para cada era, para cada generación, para cada grupo específico de creyentes, incluyendo el nuestro hoy en día en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha variedad en ella y trae mucha gloria, mucha satisfacción a nuestra vida en mirarla desde este punto de vista. Segundo, teniendo en cuenta ya su gran variedad, algo que asombra a través de los siglos es la unidad de la Biblia. Es interesante ver cómo en medio de esa gran variedad podemos notar una unidad temática tan fuerte. ¿Cómo pueden ponerse durante tantos siglos de acuerdo los diversos escritores para escribir sobre un solo tema, especialmente sobre el tema de Cristo?
El propósito o el medio de salvación de Dios, el plan de Dios de salvación para el hombre, siempre el eje fue Cristo. Y si vamos nosotros desde Adán hasta Cristo, ellos siempre apuntaban adelante, veían en el prometido, en el Mesías, la salvación para cada uno de ellos. Fue su fe ejercida en esa promesa la que les proveyó salvación a las personas que vivieron en el Antiguo Testamento. Hoy en día es nuestra fe ejercida en Cristo, mirando hacia el pasado, como podemos también obtener esa salvación. O sea que el método salvífico de Dios para el ser humano siempre ha sido el mismo. La provisión de salvación por medio de Cristo es el método que Dios utiliza para llevarnos hasta Él. Pero este es un tema teológico que usted en el seminario va a poder estar desarrollando más ampliamente en otras de nuestras materias. Ahora, continuando con lo de la unidad, esta unidad es el complemento de lo anterior, o sea, es el complemento de la variedad. ¿Cómo puede haber unidad en la variedad? Bueno, la Biblia, aunque varía, es con todo una sola. Esto quiere decir que entre todas sus diferencias de lugar, tiempo y propósito posee una idea predominante. El Antiguo Testamento se extiende sobre un largo periodo de tiempo y es el producto de una nación. El Nuevo Testamento es el producto de varias naciones, pero se extiende sobre un corto periodo de tiempo. Ahora, el Antiguo es al Nuevo como el fundamento a la estructura. Podemos tener una estructura muy especial de una casa o un edificio, pero si no tuviese un fundamento o unas bases sólidas que nos demuestren la razón de ser o existir esa estructura, entonces fácilmente puede ser movida o tumbada de allí. Por eso podríamos ver que el Antiguo Testamento es la base y el Nuevo Testamento es la estructura. El Dios del Génesis y de Mateo es el mismo, no ha cambiado, solo con los dos aspectos complementarios de trascendencia e inmanencia. El hombre del Génesis y de Mateo son el mismo, y ambos necesitan de Dios y de su gracia. En el Antiguo Testamento tenemos a Dios en sí mismo como supremo, y el hombre en sí mismo como pecador. En el Nuevo Testamento tenemos a Dios en Cristo como Salvador, y el hombre en Cristo como salvado. En el Antiguo Testamento, y puede usted observar que estamos haciendo un paralelo, en el Antiguo Testamento se halla al Nuevo escondido, latente, y al Nuevo revelado, patente. El Antiguo Testamento es una revelación de formas externas que se desarrollan en principios internos. El Nuevo es una revelación de principios internos que se desarrollan en formas externas. O sea que lo que había estado oculto o escondido o que simplemente se había provisto por medio de señales o de imágenes o de tipos, en el Nuevo Testamento se ve revelado en cosas externas. Por eso en el Evangelio de Juan habla acerca del Verbo hecho carne. Ahora, el Nuevo es una revelación de Cristo para la iglesia y por medio de la iglesia al mundo. Cristo es la clave de toda la Biblia y es Él quien le da su unidad espiritual e histórica. Se ha sugerido una unidad séptuple que cubre toda la Biblia y que deberíamos tener en consideración cuando vayamos a estudiarla. Primero, podemos analizar el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Hay una revelación. ¿Revelación de qué? De Dios a su pueblo. Cómo Dios se revela a su pueblo. Cómo se da a conocer a su pueblo. Segundo, de Josué a Esther. ¿Cómo lo prepara? ¿Lo preparan para qué? Para ir a la tierra prometida. De Job a Cantar de los Cantares. La aspiración o el anhelo o la parte poética de cómo el hombre quiere encontrar una mejor posición en una situación difícil por la que se vive de pecado. Luego viene una cuarta parte que es de Isaías a Malaquías y es la expectación, la espera. Es como cuando estamos en una obra de teatro y empieza a sonar la música de fondo y pronto se van a abrir los telones para empezar a ver un nuevo acto de la obra. Ahora, vemos en Mateo y Juan la manifestación de aquel que había de venir, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De Hechos a las diferentes epístolas vemos la realización.
¿Y la realización en qué? En cómo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ha establecido y formado su iglesia, pero cómo a través del libro de los Hechos nosotros deberíamos entonces, o podemos ver, entonces podemos observar cómo de Mateo a Juan y luego en los Hechos de los apóstoles y las diferentes epístolas viene la culminación, por decirlo así, o el cumplimiento de todas las promesas realizadas en el Antiguo Testamento. Pero la verdadera culminación la encontramos en el 7º punto, o sea, en el libro de Apocalipsis. Allí encontramos como la cúspide del propósito por el cual todo ese proceso en el cual ha venido la humanidad desarrollando se cumple. Naturalmente esto solo debe entenderse de un modo general, pero es bastante preciso para revelar la unidad esencial. Este es un pequeño bosquejo que puede utilizar usted como guía para sus estudios, pero igual hay otros que usted mismo podría desarrollar o incluso evaluar algunos estudios que otras personas han desarrollado. Los dos elementos de maravillosa variedad y todavía más la maravillosa unidad son verdades complementarias que van a transmitir sus propias impresiones profundas del origen e inspiración divinos a toda persona que piense sinceramente cómo es posible que 66 libros escritos casi del todo independientemente uno del otro, que se extienden a casi 2000 años y escritos bajo toda variedad posible de circunstancias, pueden no tener parte alguna que contradiga lo que se dice en otra parte. La habilidad humana no podría conseguir este resultado. Esto viene de mí, dijo el Señor. Con una unidad tan maravillosa en la divina biblioteca de 66 libros, no es sorprendente hallar el otro rasgo notable que sigue de la variedad y de la unidad antes considerada. Y aquí vamos a estar hablando entonces de nuestro tercer punto, que tiene que ver con la simetría de la Biblia, de la palabra de Dios. La simetría consiste entonces en que podemos mirar desde una forma constante y permanente toda una cantidad de elementos que desarrollan un proceso en la historia de la humanidad. La simetría es la característica tanto de su estructura literaria como su enseñanza espiritual. La expresión más corta de ella es que en el Antiguo Testamento tenemos a Moisés y a los profetas, y en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo y sus apóstoles. Amplificando esto, notamos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento existen algunas divisiones muy específicas. En el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, en el Nuevo Testamento son 5 libros, en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios. En el Antiguo Testamento tenemos 12 libros históricos, en el Nuevo Testamento tenemos uno, el libro de los Hechos. En el Antiguo Testamento tenemos libros poéticos y salmos. En el Nuevo Testamento tenemos las epístolas. En el Antiguo Testamento tenemos 17 libros proféticos. En el Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis, tenemos uno. Extendiéndonos ahora un poco más para seguir haciendo un análisis de la simetría bíblica, notamos que el Pentateuco es para el Antiguo Testamento lo que los Evangelios son para el Nuevo. Mientras que en el Antiguo Testamento está la revelación de Dios al hombre y a un pueblo específico en el Pentateuco, en el Nuevo Testamento los 4 evangelios consisten o dan a entender la revelación del Verbo hecho carne, de Dios hecho carne para los hombres. Es así como vemos una simetría asombrosa y admirable que solo proviene del corazón de Dios y de cómo Dios quiere darse a conocer a la humanidad. Podemos también mirar un poco acerca de cómo Dios se revela a su pueblo en el Pentateuco, luego de la realización en el Antiguo Testamento Dios en su pueblo, y cómo sabemos que Dios se revela en su pueblo. Primero en la expresión externa, los libros históricos, luego en la expresión interna, los libros poéticos, y luego en la expectación hacia el futuro, los libros proféticos. Esta expresión es una síntesis del contenido del Antiguo Testamento y nos da una idea de su contenido general. Lo dicho anteriormente es sólo la expresión más breve posible para
mostrar claramente la simetría. O sea que esto es una síntesis. No pretendemos que con esto ya se haya cubierto el gran panorama y el inmenso contenido profundo de lo que Dios tiene para cada uno de los seres humanos a través de la historia. Es así como podemos ver un ejemplo muy clave. Se ha indicado que en los libros poéticos tenemos 3 actitudes o aspectos de la vida. Por decir algo, en los Salmos tenemos la devoción. En Job y en los Proverbios y en Eclesiastés tenemos sabiduría. En Cantar de los Cantares podemos ver la comunión. Y que en estos 3 libros de sabiduría tenemos piedad sin prosperidad, Job. Piedad y prosperidad, los Proverbios. Y prosperidad sin piedad, Eclesiastés. Estos son algunos ejemplos de la plenitud y hermosura de la revelación del Antiguo Testamento. Ahora, podemos tomar el Nuevo Testamento y analizar algunos aspectos. Pensemos en el primer punto, la revelación, los evangelios, Cristo a su iglesia. Segundo, la realización en el Nuevo Testamento, Cristo en su iglesia. ¿En qué? En la expresión externa, la historia, el libro de los Hechos. En la expresión interna, la doctrina, las diferentes epístolas. Y en la expectación hacia el futuro, la profecía, el Apocalipsis. O sea que una vez más podemos ver una simetría muy especial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento si los colocamos de una forma paralela. Ahora, estos a su vez pueden ser amplificados para revelar nuevas bellezas. O sea que lo que empezó como un gran panorama, ahora empezamos a diseccionarlo o a colocarlo en pequeñas porciones que nos van a hacer notar detalles que antes no habíamos observado. Por ejemplo, en los varios aspectos de la persona de Cristo vista en las epístolas o en las varias fases de la verdad y la vida cristiana. Otra forma de mirar este tema es pensar en los 2 testamentos como 2 edificios y luego considerarlo de una forma siguiente. Tenemos 2 edificios. El fundamento histórico pasado o Antiguo Testamento, Pentateuco y libros históricos, en el Nuevo Testamento, Evangelios y Hechos. La construcción espiritual y tiene que ver con el presente. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento los libros poéticos y en el Nuevo Testamento las diferentes epístolas. Ahora, punto número 3, el cumplimiento profético, y miramos el futuro. En el Antiguo Testamento tenemos los profetas y en el Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis. Nuevamente podemos considerar el Antiguo y el Nuevo Testamento como complementarios y tomarlos como sus palabras claves, respectivamente, preparación y revelación. El Antiguo Testamento, preparación. ¿Preparación para qué? Para Cristo en la historia, en el tipo. En la profecía, para la iglesia, en la necesidad de salvación, en la necesidad de adoración y en la necesidad de obediencia. En el Nuevo Testamento podemos observarlo entonces como una revelación. Revelación de Cristo en su persona, en su obra y en su reino. Revelación de la iglesia en su vida, en su servicio y en su esperanza. Las consideraciones anteriores son solo sugerencias e indicaciones de otras posibilidades. La observación y el análisis de una forma global o panorámica se hace entonces importante debido a que despierta en el estudiante el deseo de conocer los detalles intrínsecos que hacen de las Sagradas Escrituras una biblioteca completa que encierra los grandes misterios de la vida del hombre y su relación con Dios y entrega el camino de la salvación, no lograda por la humanidad, sino dada por la gracia en Cristo Jesús. Es así como se puede desarrollar un método de estudio que parte de lo general y nos lleva a lo particular. Querido hermano, es mi invitación entonces a que, partiendo de este gran panorama de análisis en la simetría bíblica y en cada uno de sus aspectos más particulares, podamos entender y enfocar nuestra atención a cada uno de los aspectos más particulares de la palabra de Dios. No nos vayamos por las ramas, sino que cada vez más profundicemos y busquemos aquellos elementos esenciales y podamos entrar al eje, a la raíz, al corazón de la palabra de Dios. Es mi invitación y mi motivación a que
fije una etapa disciplinaria en su vida, que tenga una autodisciplina, tanto en el estudio de este libro de métodos, como en el estudio mismo de la palabra y en cada una de las materias que usted está desarrollando dentro del estudio del Seminario Teológico Latinoamericano. Es así como usted, a través de esa autodisciplina, podrá adquirir los conocimientos necesarios que le ayudarán a desarrollar una buena disciplina de estudio y una buena capacidad en la enseñanza, y de esta forma ser útil en la obra, en la iglesia en la cual el Señor le ha colocado a servir. No entierre entonces sus talentos, señor hermano, sino póngalos al servicio de la obra, y entonces Dios podrá decirle ahí, como está escrito en la parábola, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, hermano, y hasta una nueva oportunidad. Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.